Nadie creía que una mujer extranjera pudiera caminar sola a las 2 de la mañana en la Ciudad de México y sentirse más segura que asustada. Aquella noche, una cálida luz anaranjada se extendía por un callejón alejado del bullicio del centro, mientras Elena, una periodista independiente australiana de 32 años, sujetaba con fuerza su teléfono y avanzaba en solitario en medio del silencio profundo de la madrugada. Sin amigos, sin equipo de producción, sin nadie que la protegiera a sus espaldas. Solo el sonido de sus propios pasos y la mirada de cientos de miles de personas que seguían su transmisión en vivo desde el otro lado del mundo. Muchos creían que era una imprudencia. Muchos otros estaban convencidos de que debía ser una escena montada, porque en el mundo que ellos conocían, una mujer que caminaba sola en la oscuridad no caminaba hacia la libertad, sino hacia la paranoia. Pero esa noche, Elena estaba a punto de descubrir una verdad diferente, que la seguridad de una ciudad no se mide solo con eslóganes publicitarios o estadísticas, sino con el momento preciso en que una mujer puede atravesar la noche sin llevarse el miedo a cuestas. Elena no era alguien que buscara el riesgo solo para llamar la atención. Al contrario, durante los 8 años que trabajó como periodista independiente en Melbourne, aprendió que la verdad más poderosa no es la que se grita al mundo, sino la que se demuestra en silencio, a través de los ojos, de los pies y del valor de quien se atreve a tocarla con sus propias manos. Había hecho documentales sobre la vida de los trabajadores migrantes en zonas industriales, había pasado noches observando a las mujeres del turno nocturno en las grandes ciudades de Australia y había entrevistado a innumerables personas que vivían tan acostumbradas a la desconfianza que veían el miedo como una parte normal de crecer, especialmente para una mujer. Desde niña, a Elena le enseñaron lo mismo que a incontables mujeres más. No camines sola de noche, no te subas al coche de un extraño, no te detengas en lugares desiertos, no mires a nadie por mucho tiempo y no te hagas ver como un blanco fácil. Esas advertencias no estaban mal. Eran una forma de supervivencia en un mundo donde demasiadas mujeres deben priorizar la precaución sobre la tranquilidad. Pero con el tiempo, Elena empezó a preguntarse, ¿de verdad los seres humanos deben vivir bajo esa presión constante? ¿Una buena ciudad debería ser solo un lugar donde se puede sobrevivir? ¿O un lugar donde la gente se siente lo suficientemente segura como para tener libertad en su día a día? Esta pregunta la acompañó durante años, hasta que finalmente la trajo a la Ciudad de México, una urbe de la que sus conocidos en Australia hablaban con sentimientos encontrados. Algunos decían que era vibrante, llena de comida deliciosa, gente amable y un encanto difícil de explicar. Otros, en cambio, la describían con una imagen superficial. Una ciudad para turistas, caótica, un lugar donde había que estar alerta todo el tiempo, y donde la noche, en particular, exigía una vigilancia extrema. Elena no quería creer ciegamente en ninguna de las dos versiones. Como periodista, sabía muy bien que los estereotipos a menudo suenan más fuerte que la realidad, y que muchas veces lo que el mundo cree saber sobre un lugar es apenas una sombra de una comprensión que nunca ha sido profunda. Por eso eligió México, no para crear una historia sensacionalista, sino porque quería entender cómo se sentiría una mujer si saliera a caminar sola de madrugada en una ciudad famosa por su calidez y su ritmo de vida menos apresurado, sin guardaespaldas, sin un coche esperándola, sin una ruta preparada de antemano. Quería saber si esa sensación de seguridad era solo una ilusión que existía en las zonas turísticas, o si estaba realmente arraigada en el tejido social y el estilo de vida de su gente. Antes de su viaje, pasó semanas investigando sobre la Ciudad de México. Leyó artículos de viaje, informes sociales, vio videoblogs de otras viajeras y leyó opiniones de locales en foros de internet. Cuanto más leía, más notaba la brecha entre el lenguaje de las estadísticas y el de los sentimientos. Algunos datos decían que la CDMX era una ciudad bulliciosa con un amplio sistema de transporte, con innumerables tiendas de conveniencia y restaurantes abiertos hasta tarde. Al mismo tiempo, las advertencias de muchos insistían en que, sin importar en qué parte del mundo, una mujer simplemente no debería caminar sola de noche. Todas las respuestas parecían ser ciertas a la vez, pero ninguna era la que ella buscaba. Lo que Elena perseguía no eran solo datos sobre la frecuencia de incidentes, sino una pregunta mucho más profunda. ¿Cómo se siente una ciudad cuando una mujer está a solas con ella, en el momento en que el mundo debería estar en silencio? ¿Cómo la mira la gente? ¿Las calles la acogen o la rechazan? ¿La luz de los postes ayuda a tranquilizarla o la hace sentir más sola? ¿Que haya tiendas abiertas toda la noche significa que la ciudad sigue viva o simplemente que no ha dormido?
Y entre no ocurrió ningún peligro y sentirse verdaderamente segura, ¿qué distancia había? Así que diseñó esta misión de la forma más sencilla posible. Primero se hospedaría en una colonia céntrica. Exploraría durante la tarde para entender el ritmo del lugar y luego comenzaría la prueba real en la madrugada. Llevaría solo lo esencial: su teléfono, un pequeño estabilizador, un micrófono portátil, algo de efectivo y su celular con la batería al 100%. Sin equipo de producción, sin un camarógrafo delante de ella, sin guardias de seguridad siguiéndola. Su intención era que todo fuera lo más parecido a la vida real, porque si alguien la escoltaba, la verdad que buscaba se transformaría al instante. Pero por muy bien que se preparara, eso no significaba que no tuviera miedo. Un día antes de su vuelo, su madre la llamó. Se quedó en silencio un largo rato después de saber lo que su hija planeaba hacer. ¿Estás segura, cariño? Fue una pregunta corta, cargada de amor y preocupación. Elena rió suavemente y le respondió que no iba a tentar a la suerte. Solo quería ver con sus propios ojos si, tal vez, el mundo todavía tenía ciudades donde una mujer podía respirar más profundo de lo habitual. Su madre no intentó detenerla. Solo le pidió que se cuidara mucho, y añadió una frase que se le quedó grabada en el corazón. Si encuentras una verdad hermosa, no te olvides de contársela al mundo. Esa frase le dio un nuevo significado a su misión. Ya no se trataba solo de demostrar si la Ciudad de México era segura o no, sino de buscar la posibilidad de otra forma de vida. Una vida en la que las mujeres no tuvieran que crecer calculando rutas de escape cada vez que se ponía el sol. Una vida donde volver a casa sola no fuera un juego de azar, sino algo normal. Una vida en la que la ciudad no obligara a las mujeres a estar tan en guardia que olvidaran cómo se sentía la tranquilidad. Al llegar a la Ciudad de México y experimentar la atmósfera de su primera noche, aunque fuera por unas pocas horas, Elena comenzó a sentir que algo en esta ciudad era diferente. No era la perfección, ni una romantización de turista que ve todo a través de un filtro de luces de neón. Era una sensación mucho más sutil, como si la ciudad le susurrara: puedes estar aquí, no solo pasar de largo. La gente no la miraba con recelo. No había esa atmósfera opresiva que la hacía encoger los hombros sin darse cuenta. Los pequeños comercios, el murmullo de las conversaciones, el olor a comida y las sonrisas mexicanas, amables pero nunca invasivas, fueron desatando lentamente un nudo de tensión dentro de ella. Sin embargo, Elena no se permitió sacar conclusiones precipitadas. Sabía muy bien que las primeras impresiones siempre pueden engañar. Lo que necesitaba era la prueba definitiva en el momento más vulnerable de la noche, cuando la mayoría de la gente ya estuviera en casa, cuando las calles revelaran su verdadera identidad, cuando la seguridad ya no pudiera tomar prestada la energía de la multitud. Esa noche, al volver a su habitación, colocó todo su equipo sobre la mesa, limpió la pantalla de su teléfono, comprobó la señal de internet, cargó la batería externa y abrió el mapa para repasar la ruta que pensaba seguir. No la veía como un itinerario turístico, sino como la delgada línea entre lo que el mundo creía y lo que ella estaba a punto de descubrir por sí misma. En ese silencio, Elena respiró hondo, levantó la vista hacia su reflejo en el espejo y se dio cuenta de que, en unas pocas horas, esta historia ya no sería solo suya. Se convertiría en una pregunta para el mundo entero. ¿Cuán amable debe ser una ciudad para que una mujer se atreva a caminar por la noche sin llevar el miedo sobre sus hombros? Esa misma noche, después de revisar todo su equipo, Elena se sentó al borde de la cama, tomó su teléfono una vez más y leyó en silencio los comentarios bajo su última publicación. Una avalancha de texto fluía por la pantalla como una corriente interminable. Muchos mensajes estaban llenos de preocupación, otros de incomprensión, y no pocos eran una objeción directa. Algunos decían que estaba jugando con su propia seguridad. Otros, que el mundo real no era lo suficientemente amable como para permitir que una mujer caminara sola de noche solo porque quería demostrar algo. Hubo incluso quien dijo que, por muy hermosa que fuera la Ciudad de México o por muy famosa que fuera por su turismo, la madrugada era la madrugada, y ninguna ciudad escapaba a las reglas básicas del miedo. Elena no se enojó con ellos. En el fondo sabía que no la estaban atacando a ella. Estaban hablando desde sus propias experiencias, desde las ciudades en las que vivían, desde las noticias que consumían, desde la forma en que el mundo les había enseñado a sobrevivir. Especialmente las muchas mujeres que habían crecido con el mismo conjunto de advertencias hasta el punto de que se habían convertido en un segundo idioma en sus vidas. No vuelvas tarde a casa, no confíes en extraños, no dejes de caminar,
No demuestres que tienes miedo, pero tampoco actúes como si fuera fácil acercarse a ti. A ellas no les enseñaron a amar la ciudad de noche, les enseñaron a atravesarla con el mayor cuidado posible. Cuanto más leía los comentarios, más sentía Elena que la misión de esa noche no era solo una exploración urbana. Estaba cargando con el peso de una pregunta mucho más grande. La pregunta de si una mujer realmente necesita vivir el resto de su vida acompañada por la paranoia. La pregunta de si la seguridad en una ciudad es una cuestión de suerte individual o algo que toda una sociedad puede construir en conjunto. Y la pregunta final, la más importante de todas, si existiera una ciudad que realmente pudiera hacer que una mujer se sintiera relajada por la noche, ¿seríamos lo suficientemente valientes como para creer que existe? La pantalla del móvil seguía brillando en su mano. Un mensaje de un colega periodista de Sydney apareció. Si de verdad vas a hacerlo, al menos no te salgas de las avenidas principales. Otro mensaje de una seguidora que conocía su trabajo desde hacía tiempo decía: sé que buscas la verdad, pero a veces la verdad no vale el riesgo. Estos mensajes la dejaron pensativa por un momento. No porque dudara ante las prohibiciones, sino porque empezó a ver otra cara de la verdad. El miedo de estas personas no nacía de la debilidad, sino del hecho de que el mundo nunca les había permitido sentirse verdaderamente tranquilas. Elena dejó el teléfono lentamente y caminó hacia la ventana para abrir la cortina. Su habitación no estaba en un piso muy alto. Podía ver la calle de abajo, aún iluminada por los letreros de las tiendas y los faros de los coches que dibujaban largas líneas en el asfalto. Había gente pasando de vez en cuando, un par de mototaxis esperando en la esquina, un pequeño restaurante que aún no había cerrado con un par de mesas ocupadas. La escena no era emocionante ni espectacular, pero le transmitía una extraña sensación. Era una normalidad a la que no estaba acostumbrada. La normalidad de una ciudad que seguía respirando a una hora en que muchas otras ya habrían enviado a su gente a casa. Aún así, Elena no se engañaba a sí misma pensando que no había nada de qué preocuparse. Sabía que en cualquier parte del mundo la prudencia siempre es importante, así que repasó el plan en su cabeza una vez más. Si se sentía incómoda, se detendría de inmediato. Si algún punto parecía extrañamente silencioso, cambiaría de ruta. Si alguien se acercaba demasiado a su espacio personal, pediría un coche para volver al instante. No salía para demostrar que era más valiente que los demás, sino para demostrar que la verdad debe empezar con una observación honesta, no con el intento de convertirse en una heroína. En el silencio de su habitación, empezó a oír los latidos de su propio corazón con más claridad. No latía con pánico, pero tampoco estaba completamente en calma. Era el estado de alerta de alguien que está a punto de entrar en un territorio cuya respuesta desconoce. Había trabajado en reportajes en zonas mucho más tensas, se había enfrentado a personas llenas de emociones y conflictos, pero esta noche era diferente, porque lo que iba a enfrentar no era solo una ciudad, era un diálogo entre las viejas creencias del mundo y lo que esta ciudad podría estar a punto de decirle en silencio. Tomó una pequeña libreta y escribió una frase corta: no salgo porque no tenga miedo. Salgo porque quiero saber si el miedo que hemos cargado durante tanto tiempo es toda la verdad. Cuando terminó, se quedó mirando la frase, como si se confirmara a sí misma que esa era la verdadera razón de su caminata. No las vistas, no la viralidad, no la creación de una nueva imagen para sí misma, sino abrir un espacio para que una pregunta tuviera la oportunidad de ser respondida con honestidad. Afuera, la Ciudad de México seguía moviéndose con suavidad. La ciudad no la desafiaba, no la incitaba a arriesgarse. Simplemente estaba ahí, siendo ella misma, esperando a que ella se acercara para sentirla y juzgarla por sí misma. Y mientras más pensaba en ello, más sentía Elena que el miedo más grande de esta noche podría no ser lo que ocurriera en la calle, sino la posibilidad de que, si descubría que una mujer realmente podía caminar por la madrugada en paz, el mundo del que venía tendría que volverse y preguntarse con dolor: ¿y por qué tantas otras ciudades aún no pueden lograrlo? Poco después, recibió un mensaje de voz de su madre. No había prohibiciones ni un tono de pánico. Solo una simple frase: cuídate mucho, hija, y vuelve para contarme lo que viste. Elena cerró los ojos y escuchó por un momento antes de sonreír levemente. Esas palabras no disminuían el riesgo, pero calmaron extrañamente su corazón, porque le recordaron que la búsqueda de la verdad no siempre tiene que ser dura. A veces comienza con la gentileza, con la pequeña creencia de que el mundo todavía puede tener un lado lo suficientemente bueno como para que salgamos a encontrarlo. Se puso los zapatos, se cruzó una pequeña bolsa
Guardó la libreta, revisó la batería por última vez y se miró en el espejo. El reflejo que veía no era el de una mujer sin miedo, sino el de una mujer que aceptaba su miedo con honestidad y aún así elegía seguir adelante. Esa era la valentía en la que ella creía, no la ausencia de temor, sino la negativa a dejar que la paranoia tomara todas las decisiones por nosotros. Cuando su mano tocó el pomo de la puerta, el silencio de la habitación pareció contener la respiración por un instante. Elena respiró hondo, abrió la puerta lentamente y salió del espacio seguro y controlado hacia la noche de la Ciudad de México que la esperaba para que la descubriera por sí misma. En ese segundo, la historia dejó de estar en una pantalla. Había comenzado de verdad, en una calle real, con luces reales y en el corazón de una mujer que había decidido no creerle únicamente al miedo nunca más. La puerta de la habitación se cerró suavemente detrás de Elena, y en ese instante, el silencio que la había acompañado fue reemplazado por el sonido de una ciudad que se negaba a dormir. La Ciudad de México de madrugada no la recibió con el terror que muchos imaginaban, sino con un ritmo de vida que seguía fluyendo en voz baja, como si toda la urbe respirara de manera constante bajo un manto de luces color ámbar. Bajó en el ascensor. Con una mano sujetaba el teléfono y con la otra apretó ligeramente la correa de su bolso. No por pánico, sino como una reacción natural de alguien que entra en un terreno sobre el que se ha hecho muchas preguntas. Cuando las puertas de cristal del hotel se deslizaron, el aire cálido de la ciudad la rozó al instante. No era el frío vacío de una metrópoli que ha cesado su actividad, sino un aire que todavía olía ligeramente a comida, al aroma de la calle después de una lluvia lejana que no terminaba de evaporarse, y a algo que dejaba claro que todavía había gente viviendo por allí. Elena se detuvo en la entrada unos segundos y recorrió la calle con la mirada. No estaba oscura ni desolada. Las luces de los letreros de pequeños comercios, una farmacia, un local de masajes, una fonda y una tienda de conveniencia ayudaban a que todo el tramo pareciera vivo, sin necesidad del bullicio estridente de una zona turística. Comenzó a caminar lentamente por la banqueta. Al principio, sus hombros todavía estaban un poco tensos por instinto, pero después de unos pocos metros empezó a notar detalles que no aparecían en ninguna advertencia. Un hombre de mediana edad doblaba las mesas de su puesto de fruta sin prisa alguna. La dueña de un carrito de esquites y elotes, una señora mayor, contaba el cambio bajo la luz de un pequeño foco. Un repartidor de comida aparcó su moto frente a un Oxxo y entró a comprar una bebida con total familiaridad. Ninguna mirada se clavó en ella. No había una atmósfera amenazante que la hiciera acelerar el paso. Esta ciudad no actuaba como si la estuviera examinando. Inició la transmisión en vivo, en silencio. La cámara en su mano giraba suavemente en la dirección en que miraba. «Acabo de salir del hotel», dijo en voz baja en inglés, «y lo primero que siento es que la Ciudad de México todavía no se ha dormido». Sus palabras eran sencillas, pero en su interior pesaban mucho más. Porque no se ha dormido era muy diferente de sigue siendo un caos. Esta ciudad no era agresiva, no era frenética, no la hacía sentir que debía vigilar todas las direcciones a la vez. Simplemente todavía había gente, todavía había luz, todavía había comercios, todavía había un ritmo de vida que se extendía más allá de la medianoche. Pronto pasó por la primera tienda de conveniencia. Las puertas automáticas se abrían y cerraban al ritmo de los clientes. Dos mujeres con aspecto de oficinistas salieron con bolsas que contenían bebidas y snacks. Se reían en voz baja, como si acabaran de salir de un turno largo o volvieran de algún lugar. Una de ellas se despidió del empleado del mostrador con un gesto amable y luego cada una se subió a un taxi de los que esperaban cerca. Una escena tan pequeña podría no emocionar a los espectadores en línea, pero a Elena la conmovió profundamente. Porque era la imagen de mujeres ocupando un espacio público de noche sin llevar el pánico dibujado en el rostro. Continuó caminando hasta llegar a un puesto de comida callejera que seguía abierto. Un joven con una camiseta descolorida estaba de pie cocinando tacos al pastor frente a un trompo que giraba lentamente. Delante del puesto solo había 2 mesas ocupadas. En una, un hombre de unos 40 años comía lentamente. En la otra, una mujer joven con una blusa clara comía sola. A su lado, solo tenía un bolso y su teléfono boca abajo sobre la mesa. El taquero levantó la vista, le sonrió cortésmente, como es común en México, y le preguntó en voz baja: «¿Se le ofrece algo, güerita?» Elena se negó amablemente. Aún no tenía hambre, pero se quedó observando un momento, porque esa breve pregunta no tenía un tono insistente ni de venta forzada. Era simplemente una forma de hacerle saber a una extraña que si lo necesitaba podía detenerse allí.
Siguió caminando y notó que en la banqueta no solo había turistas, como muchos podrían pensar. En una parada de autobús, dos estudiantes miraban su teléfono, como si estuvieran revisando la ruta a casa. Cerca de allí, una mujer de la limpieza con bolsas de mandado esperaba el transporte con una expresión cansada pero tranquila. Debajo de un puente peatonal, un barrendero hacía su trabajo como de costumbre. Y no muy lejos, dos taxistas charlaban mientras tomaban un café de lata. Todo esto se unía para formar la imagen de una ciudad que no se rendía a la oscuridad, sino que se organizaba para convivir con la noche de una manera amable. Elena empezó a darse cuenta de que sus hombros se habían relajado. La mano que antes sujetaba el teléfono con demasiada fuerza también se había aflojado. La cautela no había desaparecido por completo, pero estaba pasando de ser tensión a ser una observación consciente. Esa era la diferencia crucial. Ya no sentía que tenía que estar en modo de supervivencia todo el tiempo. Ahora estaba realmente presente en un lugar. Este cambio era tan sutil que apenas se notaba desde fuera, pero dentro de ella era increíblemente claro. Al doblar hacia una calle más pequeña y silenciosa, encontró un pequeño puesto de aguas frescas que todavía tenía la luz encendida. La vendedora era una mujer de unos 50 años, con el rostro ligeramente sudoroso por el trabajo, pero con una mirada cálida. Al ver que Elena reducía la velocidad, sonrió y le preguntó: ¿Una horchata, mija? Te la puedo hacer con poca azúcar. El acento suave y familiar hizo que Elena se detuviera. Pidió una horchata, despacio, intentando usar las pocas palabras que había practicado. La mujer rió suavemente, no con burla, sino con el sonido de alguien a quien le causa ternura. Le entregó el vaso y le dijo: Si andas sola, cuidado con los coches, ¿eh? Pero por aquí todo tranquilo, no te apures. La frase era tan simple, pero dejó a Elena inmóvil por un segundo. No porque fuera una garantía de seguridad, sino porque reflejaba una forma de pensar muy diferente. La mujer no decía que el mundo no tuviera peligros. Simplemente distinguía de forma natural entre tener cuidado y vivir con miedo. La advertencia sobre los coches sonaba lógica, concreta, y no la hacía sentir como si estuviera caminando en un campo de batalla. Elena tomó la horchata. El frío del vaso de plástico contrastaba con el aire cálido que la rodeaba. Dio las gracias y siguió su camino. La horchata de esa noche era más dulce de lo que esperaba, pero lo que más se le quedó grabado fue la sensación de esa frase. Quizás una buena ciudad no es la que le dice a una mujer no salgas, sino la que enseña a su gente a convivir con cuidado y compasión, sin convertir la oscuridad en una sentencia. Al mirar la pantalla de su transmisión en vivo, vio que los comentarios de los espectadores empezaban a llegar en mayor número. Algunos seguían sin creerlo. Otros preguntaban por qué el ambiente parecía tan normal. Hubo quien dijo que, en su propia ciudad, una mujer nunca se detendría a comprar una bebida en la calle de noche con esa expresión. Esas preguntas subrayaban aún más que lo que estaba sucediendo frente a ella no era solo un paseo nocturno. Era la grieta entre lo que el mundo estaba acostumbrado a ver y lo que una ciudad demostraba con la vida cotidiana de su gente. Elena levantó el vaso y tomó otro sorbo, mirando la calle que se extendía ante ella. Decidió adentrarse un poco más. No porque quisiera desafiar el miedo, sino porque cada paso que daba le decía que la verdad de la Ciudad de México quizás no se encontraba solo en las grandes avenidas, sino en estos pequeños gestos de normalidad. En el Oxxo que seguía abierto, en la mujer que compraba algo para volver a casa, en la vendedora de aguas frescas que le hablaba como a una conocida, y en la ciudad que no la expulsaba de la noche solo por ser una mujer caminando sola, Elena siguió caminando sin acelerar el paso, como si temiera que, si se movía demasiado rápido, la imagen que se estaba revelando lentamente ante ella pudiera desvanecerse. La Ciudad de México de noche no solo tenía avenidas principales iluminadas, sino que también comenzaba a mostrarle, con suavidad, las capas de vida que se escondían en la oscuridad. A lo largo del camino, todavía había pequeños carritos de comida. Algunos ya estaban recogiendo, otros mantenían una luz tenue encendida para el último cliente. El sonido del aceite hirviendo en un cazo, el tintineo de una cuchara contra un plato, las conversaciones en voz baja, eran un ritmo que no llegaba a ser ruidoso, pero que era suficiente para indicar que esta ciudad todavía tenía un corazón latiendo. Al doblar por un callejón, vio una pequeña pozolería abierta frente a un antiguo edificio de apartamentos. Unas cuantas mesas de metal estaban dispuestas de forma sencilla, con clientes repartidos en 3 de ellas. En una mesa había 2 hombres con ropa de trabajo que parecían haber terminado un turno nocturno. Comían y hablaban con un tono cansado pero relajado.
En otra, una mujer de mediana edad comía sola, lentamente, como si dejara que la cena aliviara el agotamiento del día. Y en la mesa del fondo, una pareja joven compartía la comida en silencio. Elena se detuvo a observar la escena por un momento. No era una imagen que nadie llamaría emocionante, pero cuanto más ordinaria, más poderosa se volvía, porque la verdadera seguridad a menudo no hace ruido. Se esconde en la normalidad de la gente que puede vivir su vida sin tener que mencionarla todo el tiempo. Se acercó un poco al local, fingiendo mirar el menú que colgaba en la pared. El dueño, un hombre mayor, se giró y le sonrió con un gesto amable. No le preguntó repetidamente qué quería, ni la miró con una curiosidad excesiva. Simplemente permitió que una extraña estuviera en su espacio de forma natural. Esta sensación impactó a Elena de una manera extraña, porque en muchas de las ciudades que conocía, ser una mujer extranjera, sola y de noche, solía atraer miradas que la obligaban a ponerse en guardia. Pero aquí no había esa presión. Le agradeció con una sonrisa antes de seguir caminando, con la sensación de que quizás la cortesía no invasiva de los mexicanos era parte de una estructura de seguridad invisible. La calle la llevó frente a otra tienda de conveniencia. Esta vez había un poco más de gente. Dos jóvenes con ropa de estudiante elegían bebidas de un refrigerador. Una mujer con una chaqueta ligera sacaba dinero de un cajero automático con calma. Un repartidor de comida esperaba su pedido frente al mostrador. La empleada detrás de la caja se movía rápidamente, hablando con cada cliente con el mismo tono suave. Nadie hacía que la noche pareciera un momento anormal. Nadie parecía estar venciendo el miedo. Todo transcurría con una normalidad tan continua que Elena empezó a comprender que lo que estaba viendo no era una excepción de esa noche, sino quizás una costumbre de esta ciudad. En su transmisión en vivo, los comentarios comenzaron a cambiar de tono, pasando de la advertencia a una confusión abierta. Alguien escribió: ¿cómo es que esa mujer puede sacar dinero sola con tanta tranquilidad? Otro preguntó: ¿de verdad es pasada la medianoche? Y algunos fueron lo suficientemente honestos como para admitir que la escena estaba empezando a hacer tambalear sus creencias más arraigadas. Elena no se apresuró a responder esas preguntas. Simplemente giró la cámara para mostrar la vida a su alrededor y dejó que la realidad hiciera su trabajo. Cada vez estaba más convencida de que, a veces, la prueba más poderosa no es hablar para convencer, sino guardar silencio y dejar que la gente vea con sus propios ojos que otra posibilidad existe. Cruzó la calle hacia un lado un poco más tranquilo. Frente a un edificio de apartamentos de tamaño mediano, un anciano estaba sentado en una mesa de vigilancia. Levantó la vista de su taza de café caliente, la miró brevemente y luego asintió con la cabeza de forma cortés. Cerca de allí, dos mujeres jóvenes charlaban frente a una lavandería automática, en un pequeño local que aún tenía las luces encendidas. Una de ellas estaba sentada en una silla de plástico esperando, mientras la otra miraba su teléfono. El ambiente era silencioso, pero no desolado. Silencioso de una manera en la que la vida de otros estaba presente. Silencioso de una manera que no convertía a una persona en el centro de atención. Elena se quedó allí, inmóvil, más tiempo de lo normal, porque la imagen de una mujer joven, esperando su ropa en una lavandería de noche, sola y con total tranquilidad, tocó algo profundo en su interior. Era una imagen pequeña, probablemente sin importancia para los locales, pero para una mujer que había crecido en un entorno donde la noche se interpreta como un espacio de riesgo, esta escena era silenciosamente hermosa. Era como una respuesta que no necesitaba largas explicaciones. La habitabilidad de una ciudad quizás se mide por lo que una mujer puede hacer sola, sin sentir que está desafiando la naturaleza del tiempo. Continuó un poco más y encontró un puesto de fruta que seguía abierto. Había mango, guayaba, sandía y piña cortados en trozos, en bolsas, listos para llevar con chile y sal. La vendedora era una mujer de unos 40 y tantos años. Cortaba la fruta con una destreza impresionante. Levantó la vista y le preguntó a Elena si quería probar algo. Elena compró una pequeña bolsa de piña, no tanto por hambre, sino porque empezaba a sentir que estas breves interacciones con la gente le permitían ver la ciudad con más claridad. La vendedora le entregó la bolsa y le dijo: «De noche en la Ciudad de México la gente no se duerme tan fácil, ¿eh? Sobre todo si todavía hay hambre». Esa frase hizo que Elena soltara una risa suave, la primera de la noche de forma natural. Su propia risa la sorprendió un poco, porque acababa de darse cuenta de que, una hora antes, estaba en su habitación con el corazón lleno de preguntas, pero ahora podía reírse con la simple frase de una vendedora de fruta en un país extranjero, sin forzarlo. Ese cambio no se debía a que hubiera bajado la guardia o a que estuviera deslumbrada hasta el punto de la imprudencia.
Al contrario, surgía porque todo a su alrededor le enviaba la misma señal. No era necesario cargar con esa tensión todo el tiempo. Esta ciudad no le exigía que cerrara sus sentidos o que confiara ciegamente. Simplemente le hacía sentir que la precaución y la relajación podían coexistir. Al adentrarse un poco más, la calle se ensanchó y el tráfico disminuyó, pero la luz de los edificios, los comercios y las paradas de autobús mantenía la continuidad del espacio. Vio a una mujer con ropa de oficina llevando una bolsa de comida para llevar. Al mismo tiempo, 3 adolescentes reían en voz baja mientras salían de una papelería que estaba a punto de cerrar. Estas imágenes no solo mostraban que la gente seguía fuera de noche, sino que salían porque la vida continuaba con normalidad. Trabajar, salir del trabajo, comprar comida, cenar, esperar el transporte a casa, pasar tiempo en la ciudad sin que cada movimiento se convirtiera en una emergencia. Fue entonces cuando Elena comenzó a entender otro nivel de la palabra seguridad. La seguridad no significa solo la ausencia de incidentes en una noche determinada. Es el entorno que permite a las personas llevar a cabo sus vidas normales sin tener que prepararse constantemente para lo peor. Y cuando esta idea se fue aclarando en su mente, supo que esta noche estaba haciendo algo más importante que borrar sus propios miedos. Estaba desmantelando la vieja creencia que había cargado durante tanto tiempo, que la noche y la libertad de una mujer quizás nunca podrían coexistir de verdad. Se detuvo bajo el letrero luminoso de una farmacia, observando su tenue reflejo en el escaparate. Luego, lentamente, giró la cámara hacia su propio rostro. Sus ojos ya no eran los mismos que al principio. No estaban llenos de tensión y anticipación, sino de una sorpresa mucho más profunda. Una sorpresa que ya no preguntaba ¿es este lugar realmente seguro?, sino que comenzaba a preguntar si una ciudad puede lograrlo, ¿por qué tantas otras no? Y fue en ese momento cuando Elena supo que la Ciudad de México no solo era mejor de lo que esperaba, sino que de la manera más silenciosa y hermosa estaba rompiendo un paradigma dentro de ella. A medida que avanzaba la noche, la Ciudad de México revelaba otra de sus facetas, lentamente. No era su lado ruidoso ni el que está adornado para el turismo, sino uno más simple, más profundo y quizás más auténtico. Elena continuó caminando, dejando que la ciudad la llevara desde las zonas con luces más brillantes hacia calles más anchas y silenciosas, que parecían acercarse cada vez más a la vida real de la gente. El sonido de la música de los restaurantes se fue desvaneciendo, dejando solo el ruido ocasional de un motor, el ladrido lejano de un perro y el ritmo constante de sus propios zapatos contra la banqueta. Pero aunque el bullicio disminuía, algo no desaparecía. La sensación de que este espacio todavía pertenecía a la gente, que todavía había personas viviendo allí, usando el espacio, y que siempre había alguna luz que respaldaba la presencia de los demás. Pasó junto a edificios de apartamentos cuyas plantas bajas estaban casi a oscuras, pero donde algunas ventanas de los pisos superiores seguían iluminadas. Abajo, una pequeña tienda de abarrotes estaba a punto de cerrar. El dueño, un hombre de mediana edad, ayudaba a su esposa a meter los garrafones de agua. Su hija, que parecía estar en la secundaria, estaba sentada jugando con su teléfono junto a un pequeño ventilador. La escena era extrañamente cálida, no porque intentara ser conmovedora, sino porque le hizo sentir a Elena que la noche en la Ciudad de México no se dejaba vacía. Seguía siendo un tiempo para la familia, para el trabajo, para un respiro y para la gente común que no tenía ninguna razón especial para estar fuera, más que simplemente vivir sus vidas. Al adentrarse un poco más, encontró una lavandería automática que mantenía sus luces encendidas toda la noche. La puerta de cristal transparente permitía ver claramente el interior. Una mujer de unos 30 y pocos años estaba sentada sola en una silla de plástico. En una mano sostenía un café frío y con la otra se deslizaba por la pantalla de su teléfono con calma. No parecía alerta, no miraba a izquierda y derecha como alguien que desconfía, no abrazaba su bolso como si temiera que alguien se lo arrebatara. Todo en su postura era la más absoluta normalidad, como si esperara que la ropa se secara después de la medianoche fuera simplemente parte de su rutina, sin necesidad de explicaciones. Elena se detuvo frente a la lavandería por un momento, su corazón vibrando con una emoción difícil de nombrar. Porque esta imagen, aunque pequeña, tenía un peso inmenso. No era la imagen de una seguridad proclamada con orgullo. No había policías vigilando cada esquina ni eslóganes en folletos turísticos. Era una de las pruebas más creíbles del mundo. Una mujer usando un espacio público de noche, con la suficiente tranquilidad como para permitirse un momento de distracción. Y eso significaba que esta ciudad debía haberle dado algo más profundo que la casualidad, algo llamado confianza básica en su entorno.
Elena pensó inmediatamente en Melbourne, no para comparar con prejuicios, sino porque su cuerpo recordaba muy bien que en muchos barrios de su propia ciudad nunca se habría quedado mirando una lavandería de noche con el corazón tan tranquilo. Allí, probablemente tendría que pensar en múltiples escenarios, evaluar rutas de escape, observar cada movimiento a su alrededor casi inconscientemente. La diferencia no era superficialmente sobre qué ciudad era mejor, sino sobre cómo algunas ciudades acostumbran a las mujeres a vivir tan tensas que olvidan cómo se siente un cuerpo relajado. Volvió a girar la cámara apartándola de sí misma y dejó que la imagen hablara por sí sola. Muchos espectadores comenzaron a escribir sin parar. Algunos confesaron abiertamente que estaban confundidos por lo que veían, porque no encajaba con la imagen que tenían de ser una mujer en una gran ciudad por la noche. Otros dijeron que nunca habían pensado que sentirían envidia al ver a una extraña esperando su ropa en una lavandería silenciosa después de la medianoche, pero esa noche estaba sucediendo. Un comentario que dejó a Elena pensativa fue: "No envidio tu país ni el de ella. Envidio la sensación que esa mujer tiene hacia su propia ciudad". Esa frase caló hondo y en silencio, porque le hizo comprender aún más claramente que el núcleo de esta noche no era la ausencia de peligro, sino la ausencia de la necesidad de llevar el miedo a cuestas cada segundo. Una buena ciudad no se mide solo por su lujo o su modernidad, sino por la sensación que brinda a sus ciudadanos más pequeños en los momentos más vulnerables del día. ¿Pueden ser simplemente seres humanos normales? ¿Pueden comprar algo para cenar, esperar a que se seque la ropa, comer fruta por la calle o detenerse a descansar sin que todo deba hacerse bajo la sombra de la paranoia? Siguió caminando hasta una parada de autobús nocturno. Había 3 personas esperando: un hombre con aspecto de oficinista agotado, una joven con una chaqueta ligera y una madre con su hijo que parecía dormido sobre su hombro. Esta escena sorprendió a Elena una vez más, porque aunque los autobuses no pasaban con la misma frecuencia que durante el día, el hecho de que hubiera un sistema de transporte público aún en funcionamiento cambiaba por completo la sensación de la ciudad. Hacía que la noche no fuera una trampa ni un momento en que la gente quedaba privada de opciones. El hecho de que todavía hubiera autobuses, gente esperando y una ruta a casa disponible era en sí mismo una forma de seguridad. Una seguridad que no provenía de una vigilancia estricta, sino de una ciudad que no abandonaba a su gente después de cierta hora. Una brisa cálida le rozó el rostro mientras observaba cómo un autobús se acercaba lentamente. Las puertas se abrieron. El conductor miró a los pasajeros con la mirada sencilla de alguien que ha hecho ese trabajo hasta convertirlo en parte del ritmo de la ciudad. La joven subió sin dudar. La madre subió con su hijo en brazos. El oficinista fue el último en subir. Todo ocurrió con una normalidad casi poética. Elena sintió que estaba viendo algo más grande que los detalles frente a ella. Estaba viendo la estructura de la tranquilidad, tejida a partir de muchas cosas pequeñas. Luces que no se apagan demasiado pronto, tiendas que no cierran todas a la vez, gente que sigue ocupando el espacio público, un sistema de transporte que todavía ofrece un camino a casa y una cultura de interacción lo suficientemente suave como para no hacer sentir a una mujer que está invadiendo un tiempo en el que no debería estar. Fue entonces cuando Elena se dio cuenta de que algunas de sus ideas preconcebidas habían cambiado. Pero este cambio no llegó en forma de euforia o victoria, sino como una suave tristeza mezclada con gratitud. Tristeza, porque acababa de entender que durante años, ella misma y muchas otras mujeres habían aceptado una vida de excesiva cautela, pensando que ese era el estándar normal. Gratitud, porque esa noche una ciudad le estaba demostrando que ese estándar quizás nunca debió ser normal en primer lugar. Se detuvo bajo la luz de un poste en la acera, levantó la cámara hacia su rostro. Sus ojos en ese momento no reflejaban el sobresalto del principio, sino algo más profundo. Era la mirada de alguien que no solo había encontrado una respuesta para un reportaje, sino que se veía obligada a reexaminar en silencio toda su comprensión del mundo. No dijo mucho en la transmisión, solo comentó en voz baja: "Creo que lo más sorprendente de esta noche no es que no haya encontrado peligro. Quizás lo más sorprendente es que una ciudad puede hacer que una mujer no sienta que tiene que estar luchando contra la noche todo el tiempo". Después de hablar, bajó la cámara y miró de nuevo hacia la calle. La Ciudad de México todavía se extendía ante ella con muchas más historias que no había visto. Y en su corazón, sabía que la noche aún no había llegado al final de sus respuestas. Al contrario, la había llevado a una capa aún más profunda. Una capa donde la pregunta ya no era ¿es seguro aquí?, sino ¿qué es lo que hace que una ciudad sea lo suficientemente amable como para proteger la pequeña libertad de una mujer? Y al llegar a este punto,
Elena respiró hondo y siguió caminando, con la sensación de que estaba adentrándose un paso más en una verdad mucho más grande que ella misma. Elena continuó su camino con una sensación completamente nueva. La calle que se extendía ante ella en la noche de la Ciudad de México ya no era solo una ruta que exploraba por trabajo. Poco a poco se había convertido en algo más profundo, en un diálogo silencioso entre una ciudad y el corazón de una mujer que había crecido con tantas lecciones sobre la cautela que casi había olvidado que la tranquilidad también es algo que un ser humano merece. Cuanto más se adentraba en la noche de esta ciudad, menos intentaba la Ciudad de México explicarse a sí misma. Simplemente colocaba pequeñas verdades frente a ella, una por una, permitiéndole observar, sentir y aceptar por sí misma que tal vez la calma no es debilidad. Al contrario, puede ser una forma de poder que una sociedad debe construir junta, con paciencia y a lo largo del tiempo. Llamó a un taxi para moverse a otra colonia de la ciudad. No porque estuviera demasiado cansada para seguir caminando, sino porque quería ver si la sensación que había experimentado durante horas se mantendría o cambiaría al trasladarse a una zona con un ritmo de vida diferente. El conductor era un hombre de unos 40 y tantos años, de rostro curtido pero con una mirada amable. Le preguntó su destino con un tono de voz tranquilo y educado. Elena le dijo el nombre de la colonia y luego, con honestidad, le explicó que estaba haciendo un documental sobre la sensación de seguridad de las mujeres en la Ciudad de México de noche. El hombre se quedó en silencio por un momento, como si sopesara su respuesta. Luego dijo lentamente: «Esta ciudad no es perfecta, señorita, pero la mayoría de la gente solo quiere volver a casa, cenar, trabajar, cuidar de su familia. Nadie quiere convertir la noche de otros en algo aterrador». Esa frase no era un eslogan publicitario. No había palabras exageradas, y eso fue precisamente lo que la hizo tan creíble. Elena escuchaba mientras miraba por la ventanilla. El coche pasaba junto a las luces de restaurantes nocturnos, farmacias y la entrada de condominios donde la gente seguía entrando y saliendo. La ciudad no proyectaba su seguridad a través de grandes discursos, sino que dejaba que se manifestara silenciosamente en la forma en que la gente vivía su día a día. Al llegar a su destino, bajó del taxi y descubrió que, aunque era muy tarde, el lugar no estaba vacío. La suave luz de los edificios altos iluminaba las banquetas limpias, por donde la gente caminaba de vez en cuando. No era una multitud, pero tampoco estaba tan desolado como para sentirse aislada del mundo. Caminó lentamente frente a una pequeña cafetería que seguía abierta. El lugar no era ruidoso, no había música estridente. Solo una cálida luz, unas cuantas mesas de madera y algunas personas disfrutando de su tiempo en paz. 2 estudiantes trabajaban en sus laptops. Una mujer de unos 30 y tantos leía un libro en una esquina. Otro joven con audífonos escribía algo en silencio en su computadora. Elena se detuvo a mirar a través del cristal por un buen rato. Una sensación abrumadora volvió a inundar su corazón. Pensó en las muchas ciudades en las que había vivido, trabajado y en las que había apresurado el paso para volver a casa en cuanto oscurecía. En esas ciudades, la noche parecía cerrarles la puerta a las mujeres de forma sutil. Las tiendas cerraban, la gente desaparecía de las calles, la luz disminuía, las opciones de movilidad se reducían, y de repente, el espacio público que durante el día parecía de todos, se convertía en un lugar que las mujeres debían usar prestado y con cautela. Pero aquí, aunque era muy tarde, la vida no había desaparecido. Simplemente se había calmado. Y era la diferencia entre calma y abandono lo que conmovía su corazón. Empujó la puerta y entró en la cafetería. El suave aroma a café tostado y a pan recién horneado la recibió. El joven barista le hizo un gesto de saludo con una sonrisa educada. Elena pidió un té caliente y se sentó en una mesa junto a la ventana. No estaba allí solo para descansar, sino para asegurarse de que la tranquilidad que había comenzado a sentir seguía presente, incluso en el momento en que la ciudad debería estar en su punto más tenue. Mientras esperaba su bebida, notó que la mujer que leía en la otra esquina no mostraba ningún signo de desconfianza. Tenía su bolso junto a la silla, pasaba las páginas de su libro con concentración y sorbía su té de vez en cuando. Su expresión no era la de alguien que se atrevía a desafiar la noche, sino la de alguien que sentía que tenía derecho a estar allí. Fue ese derecho lo que le provocó un ligero vuelco en el corazón, porque acababa de darse cuenta, una vez más, de que en muchas sociedades lo que las mujeres han perdido no es solo la seguridad, sino la sensación de que el espacio público también les pertenece de verdad. Si una mujer tiene que pensar constantemente dónde sentarse, qué camino tomar, cuán fuerte debe sujetar sus llaves,
con qué frecuencia debe mirar hacia atrás o a qué hora debe regresar a casa, entonces nunca posee realmente esa ciudad, por muy hermosa, moderna o próspera que sea. Le sirvieron el té caliente. Elena sostuvo la taza con ambas manos. El calor se filtró a través de sus dedos y llegó hasta su pecho de una manera extraña. Volvió a mirar su transmisión en vivo. Los comentarios seguían llegando, pero esta vez el tono de la gente había cambiado notablemente. De estar lleno de advertencias e incredulidad, ahora muchos usaban palabras diferentes. La palabra increíble seguía ahí, pero mezclada con anhelo. Alguien escribió: «Nunca pensé que me emocionaría viendo a una mujer leer un libro de noche». Otro comentó: «Esto ya no es sobre turismo, es sobre calidad de vida». Y alguien más escribió simplemente: «Quisiera saber cómo se siente no tener miedo». Esa pregunta dejó a Elena inmóvil por un largo rato. ¿Cómo se siente no tener miedo? Era una pregunta simple, pero más afilada que cualquier debate, porque tocaba el núcleo de todo el asunto. Esta noche no había descubierto que la Ciudad de México era perfecta, no había descubierto que no tuviera problemas, ni que todas las mujeres del mundo se sentirían igual. Lo que había descubierto es que una ciudad puede ser moldeada por su estilo de vida, su cultura, las interacciones entre su gente y su infraestructura pública, hasta el punto en que el miedo no tiene por qué ser la lengua materna de una mujer. Y esa era una verdad más poderosa que cualquier eslogan publicitario. Al salir de la cafetería continuó caminando un poco más. Cerca de allí, un músico callejero estaba sentado bajo una farola, tocando suavemente su guitarra. La música no era lo suficientemente fuerte como para atraer a una multitud, pero sí lo bastante para que quienes pasaban redujeran la velocidad. Una pareja de adolescentes escuchaba en silencio antes de dejar algo de dinero en el estuche de la guitarra. Otra mujer, una oficinista, se detuvo a escuchar por un momento y luego siguió su camino. La música flotaba en el aire, como otra prueba de que esta ciudad no solo tenía seguridad física, sino que también tenía espacio para que pequeños gestos de gentileza existieran, incluso en lo profundo de la noche. Elena miró la escena y sintió un nudo en la garganta. La Ciudad de México, a sus ojos, ya no era solo una ciudad menos peligrosa de lo que pensaba. Se estaba convirtiendo en una pregunta moral para el mundo entero. ¿Por qué algunas sociedades han hecho de la tranquilidad en el espacio público un lujo para las mujeres, cuando debería ser un pilar de la dignidad humana? Una buena ciudad no solo debería proteger la vida del peligro, sino también proteger la normalidad de la vida misma. Proteger el derecho a leer un libro, tomar un té caliente, esperar a un amigo, escuchar música en la calle o caminar a casa sola sin sentir que se está negociando con el destino. Respiró hondo una vez más y levantó la vista hacia la calle que se extendía ante ella. El tiempo había avanzado hasta un punto en que muchos en el mundo pensarían que una mujer ya debería estar encerrada tras una puerta con cerrojo. Pero en lugar de sentir que debía retroceder, Elena sintió que esta noche la estaba acercando cada vez más a una verdad. Una verdad que no hablaba en voz alta, pero que era increíblemente clara. La pequeña libertad de una mujer por la noche no debería ser un milagro. Y si una ciudad podía hacerlo realidad, entonces esa ciudad estaba enseñando una lección que el mundo debería escuchar con más atención. Cuando Elena salió de la pequeña cafetería, el tiempo había avanzado más de lo que sentía. Era muy tarde, tan tarde que en muchas ciudades que conocía, las calles se habrían convertido en espacios vacíos, dejando solo el viento frío, el sonido lejano de algún coche y la sensación de que todos debían haberse refugiado tras sus puertas. Pero la Ciudad de México esa noche no hizo eso. La ciudad seguía reduciendo su bullicio con suavidad, en lugar de cortarlo todo de golpe. Era como alguien que baja el volumen de su voz gradualmente, no alguien que se da la vuelta y abandona una conversación de repente. Y por eso mismo, Elena empezó a ver con claridad que la verdadera seguridad quizás no siempre proviene de un control rígido, sino de que la vida siga fluyendo en el espacio público, incluso en la hora más profunda de la noche. Caminó por la acera un tramo más. El sonido de sus propios zapatos se oía más claro que antes, pero nunca sonó solitario. A un lado de la calle había un edificio de oficina silencioso con solo algunas luces encendidas. Al otro lado, 2 o 3 restaurantes pequeños estaban recogiendo las mesas, pero aún tenían a los últimos clientes cenando o tomando algo con calma. Frente a uno de ellos, Elena vio a una joven de 20 y tantos años, vestida con ropa de trabajo, comiendo sola y en silencio. No parecía tener prisa, no miraba a izquierda y derecha, y no tenía una expresión que sugiriera que estaba haciendo algo fuera de lo común. La escena era tan simple que casi no había nada que destacar, pero cuanto menos había que destacar, más poderosa se volvía para Elena. Porque esta era otra prueba
dolorosamente clara, de que una mujer cenando sola de noche, sin sentir la necesidad de estar a la defensiva, todo el tiempo debería ser algo normal en un mundo funcional, en lugar de una imagen que haría llorar a alguien del otro lado del planeta. Continuó pasando frente a un gran complejo de condominios. La luz de la entrada iluminaba una banqueta limpia por la que aún pasaba gente de vez en cuando. Un hombre de mediana edad paseaba a su perro lentamente. Dos señoras mayores caminaban charlando en voz baja. Un repartidor de comida pasó en su moto con una bolsa de comida colgando a un lado. Cada uno usaba la noche a su manera, sin que la presencia de los demás se convirtiera en una amenaza. Eso era lo que impactaba a Elena cada vez más. Esta ciudad no negaba la realidad de que la noche es un momento más vulnerable, pero se reorganizaba de tal manera que esa vulnerabilidad no significaba que las mujeres tuvieran que ser expulsadas por defecto del espacio público. En su transmisión en vivo, los mensajes seguían llegando sin parar. Pero esta vez el tono de la gente había cambiado claramente. La duda persistía, pero ya no era una duda para rebatir. Era la duda de quién se encuentra con algo que sacude su mundo. Alguien escribió: "No pensé que lloraría viendo una calle normal a las 2 de la mañana". Otro dijo: "Ver a mujeres volver a casa, cenar, leer o esperar el autobús solas debería ser normal, pero ¿por qué para nosotros parece un milagro?". Y muchos otros mensajes ya no preguntaban si el lugar era realmente seguro, sino que empezaban a preguntar: ¿cómo podemos construir una ciudad así para las mujeres en nuestros países? Esa pregunta hizo que Elena se detuviera. Se quedó de pie bajo la luz de una parada de autobús, mirando la calle que se extendía frente a ella, y sintió como si su corazón se apretara suavemente, porque sabía que en ese momento la historia de esa noche había cambiado de forma. Ya no era solo un experimento para un documental o una prueba de que la Ciudad de México era más segura de lo que muchos pensaban. Se estaba convirtiendo en un espejo que reflejaba para personas de muchos otros países que lo que habían aceptado como normal en el mundo quizás nunca debió ser aceptado en primer lugar. Levantó la cámara hacia su rostro una vez más. Esta vez no solo quería informar de lo que veía, sino decir algo con la mayor claridad que su corazón pudiera articular. Sus ojos estaban más tranquilos que al principio de la noche, pero por dentro bullían olas de emoción. Creo que lo más impactante de esta noche, dijo lentamente en inglés, no es que no haya encontrado peligro. Lo más impactante es que he empezado a olvidar que se suponía que debía tener miedo. Tras esa frase, guardó silencio unos segundos, dejando que tanto sus espectadores como ella misma sintieran el peso de esas palabras caer en la cálida oscuridad de la Ciudad de México. Esa frase no era la conclusión de una imprudencia. Al contrario, era la conclusión de horas de observación cuidadosa. Elena no estaba diciendo que el mundo fuera seguro en cada rincón, ni que las mujeres debieran bajar la guardia, ni que la Ciudad de México no tuviera problemas. Lo que estaba diciendo es que una ciudad puede de verdad cambiar el estado mental de una mujer, pasando de la preparación constante ante una amenaza a la simple y pacífica existencia en su propia vida. Y esa era una cualidad de una ciudad mucho más profunda que su belleza exterior. Siguió caminando hasta llegar a la orilla de un pequeño parque. Allí, un joven tocaba la guitarra solo bajo un árbol. El sonido era tan suave que casi se mezclaba con el viento. Dos chicas conversaban en una banca más alejada. Y en otra esquina, un hombre de mediana edad descansaba en silencio mirando su teléfono. Nadie molestaba a nadie. No existía la sensación de que la oscuridad convertía automáticamente a las personas en enemigos. Elena miró esa escena, y de repente entendió algo con total claridad. Una ciudad amable no es una ciudad sin problemas, sino una que sigue dando espacio a las pequeñas normalidades humanas, incluso en sus momentos más vulnerables. Recordó de nuevo las palabras de su madre. Si encuentras una verdad hermosa, no te olvides de contársela al mundo. En ese momento, Elena supo que esa noche la había encontrado. No la belleza de una postal, ni la de un anuncio turístico, ni la de las luces deslumbrantes. Era una belleza mucho más silenciosa. La belleza de una sociedad que permite a una mujer descansar en una banca, comprar comida para llevar, tomar un té, esperar su ropa o caminar por diferentes barrios de la ciudad de madrugada sin tener que colgarse el miedo del cuello como si fuera una credencial. Más profundamente, también sintió un cierto dolor que acompañaba a esta revelación. Cuanto más veía a la Ciudad de México ofrecer estas pequeñas libertades a las mujeres en silencio, más se conmovía por las tantas otras mujeres en otras ciudades que nunca habían tenido la oportunidad de experimentar esta sensación. Ellas no querían nada especial ni privilegios, solo querían una de las cosas más básicas de la humanidad, poder vivir en su propia ciudad sin tener que defenderse de ella constantemente.
Y si el mundo seguía pensando que eso era un sueño imposible, entonces quizás era el mundo el que debía ser cuestionado. Elena comenzó a ver la Ciudad de México ya no como una ciudad más de América Latina, sino como una especie de respuesta moral. Una respuesta que decía que la sociedad no tiene por qué rendirse a la idea de que es normal que las mujeres deban estar siempre en guardia. Si la gente tiene una cultura de convivencia lo suficientemente respetuosa, si el sistema urbano permite que haya luz, tránsito, servicios y una mirada social que no acosa pero tampoco abandona, entonces el espacio nocturno puede ser de verdad de todos. Cuando miró la hora de nuevo, supo que la noche estaba llegando a su fin. Pero al mismo tiempo su corazón sentía que este era el momento en que la respuesta era más clara. Ya no caminaba porque dudara. Caminaba porque quería absorber esta verdad lo suficiente como para poder transmitirla con la mayor honestidad posible, para que quienes la veían entendieran que la historia de esta noche no pedía que nadie romantizara la Ciudad de México ni ignorara las complejidades del mundo real. Simplemente pedía que todos aceptaran que una ciudad que permite a una mujer sentirse en paz por la noche existe. Y el hecho de que esto pareciera tan asombroso para tanta gente era en sí mismo lo más desgarrador de todo. Finalmente, Elena se detuvo una vez más. Giró la cámara para mostrar la calle, las luces, la gente que aún se movía con suavidad y la atmósfera que no expulsaba a nadie. No dijo nada durante varios segundos, porque a veces la verdad más sólida no necesita más explicaciones. Y en ese silencio, supo que esta noche le había dado una conclusión crucial. Una conclusión que no solo cambiaba su perspectiva sobre la Ciudad de México, sino que también cambiaba para siempre su forma de ver la palabra libertad para una mujer. Cuando Elena pidió un coche para volver a su alojamiento, el cielo aún no clareaba, pero su corazón ya no era el mismo que antes de salir. La Ciudad de México de esa noche no solo la había sorprendido, sino que había transformado profundamente su manera de entender la palabra seguridad. Antes pensaba que la seguridad era la ausencia de incidentes. Ahora entendía que la verdadera seguridad es la capacidad de un ser humano para vivir una vida normal sin tener que negociar con el miedo cada minuto. Y para una mujer, eso no es poca cosa. Es dignidad, es libertad y es, en esencia, la calidad de estar viva en una ciudad. Mientras el coche avanzaba por calles aún iluminadas, miró por la ventanilla en silencio y se dio cuenta de que esta noche no le había enseñado a admirar la Ciudad de México de forma superficial. Le había enseñado a valorar una sociedad donde la gente todavía se trata con amabilidad, donde el espacio público acoge la vida de la gente común y donde el ritmo de la ciudad no expulsa a las mujeres de la noche solo por estar solas. Cuando el coche se detuvo frente al hotel, Elena respiró hondo, como si quisiera guardar toda la sensación de esa noche el mayor tiempo posible. Sabía que cuando contara esta historia, muchos podrían no creerla del todo, pero también sabía que algunas verdades no necesitan ser gritadas, solo necesitan ser contadas con honestidad. Y esa noche, la Ciudad de México le había dicho, en persona, que una ciudad lo suficientemente amable como para dejar que una mujer atraviese la noche en paz existe aquí mismo, en este mundo.